frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levantamos un aleluya al Rey. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber mi porvenir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Cantaremos fuerte, cantaremos fuerte, cantaremos fuerte. Cantaré más fuerte, 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 cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, Cantaré más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. cantaré más fuerte, Mi arma melodía cantaré más fuerte, es. El cielo peleará por mí. cantaré más fuerte, cantaré más fuerte,
Cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí, cantaré más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. cantaré más fuerte, Mi alma melodía es, cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. cantaré más fuerte,
Dios te guarde, te bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde, te bendiga, que extienda su amor, te dé su amor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde, te bendiga, extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dios bendice a tu iglesia. Oh, Señor, con tus promesas y tu palabra que vivifica. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendícela, Rey, bendícela. Amén. Amén.
Saludos a todos, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Vamos a seguir hablando sobre el Sermón del Monte. Hemos tenido varias semanas con estas enseñanzas y hoy seguiremos con ella. Está sustentada en el capítulo 5, versículo 21 al 26. Vamos a leer la palabra del Señor y dice como sigue: Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. El título del mensaje es La ira, evidencia de muerte y su solución. Y el tema es: el odio es alma del pecado de homicidio y la violencia es su expresión. Podríamos decirlo, el odio es fundamento del pecado de homicidio, manifestándose en la violencia. La violencia es su expresión. Gloria al Señor. Quisiera recoger algunas palabras de enseñanzas pasadas, sobre todo las que están en capítulo 5, versículo 17, cuando Jesús habla con respecto a la ley. El Señor dice en el versículo 17: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. El Señor va a entrar en un tema muy específico. Va a hablar sobre el sexto mandamiento, es no matarás, pero Él antes quiere aclarar que Él no va a decir, primero, nada nuevo, ni nada que vaya en contra, ni le va a poner, ni le va a quitar nada a lo que ha dicho o lo que está escrito en la ley de Moisés. Y en el versículo 20 dice la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo que la justicia, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, bajo la interpretación que están dando los escribas y fariseos de las escrituras, de la ley, si ustedes se rigen por ella, ustedes no darán frutos dignos de arrepentimiento. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? No darán frutos dignos de arrepentimiento. Entonces no podrán entrar en el cielo, en el reino de los cielos, porque no hay salvación allí. Gloria al Señor. Ahora sí podemos entrar en nuestro texto. El Señor entonces, ya con este piso, comienza y dice: oíste que fue dicho a los antiguos. A los antiguos se refiere a los intérpretes que tomaron la ley de Moisés y la interpretaron, ¿verdad? Las colocaron y dijeron: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás es el sexto mandamiento, escrito en la palabra del Señor en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. El Señor allí dice: oye, esto que estamos aquí colocando, esa palabra que ustedes están colocando allí, adicionales, cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿De dónde es tomada? Pero ciertamente es tomada de la palabra del Señor. En Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre
será derramada. A primera vista, este es un buen mandamiento. De hecho, parece una buena interpretación, porque de hecho es cónsono con la ley y la justicia del mundo. Que el que mate tiene que pagar ojo por ojo, diente por diente. Entonces, el Señor aquí está diciendo y tiene una dificultad con esto. ¿Y cuál sería la dificultad? Para eso vamos a tomar un ejemplo. Imagínense que tomamos esta interpretación dada por los antiguos que el Señor está exponiendo y está en contra de esa interpretación, y fundamos una iglesia y nos regimos por ella. Entonces, cuando vengan las personas necesitadas, aquellos que están trabajados y cargados, por ejemplo, cuando llegue un alcohólico, se le dirá: ¿cuál es su problema? Soy alcohólico. Usted está condenado. Cuando venga un drogadicto, ¿cuál es su problema? Soy drogadicto. Usted está condenado. Aquel que tiene problemas con la pornografía es esclavo de este tipo de inmoralidades, todo tipo de inmoralidades. Usted está condenado. Al ladrón, usted está condenado. Al adúltero, usted está condenado. A todos aquellos que tienen problemas en su seno familiar, usted está condenado. A los que sufren depresiones, al avaro, al que tiene lujuria, usted está condenado. Al que tiene envidia, chisme, pereza, usted está condenado. Entonces, esta sería la predicación de una iglesia que se rija por la interpretación de estos fariseos. Era una iglesia, o sería una iglesia, y de hecho era aquella una iglesia, o digamos una sociedad religiosa en la que se predicaba solamente la condenación, por supuesto, producto del pecado. Pero había solo condenación. Se revelaba: hiciste esto, estás condenado. No presentaba ninguna solución. De hecho, esta interpretación se veía cuando Jesucristo en Marcos 3 se acerca a un hombre con una mano seca en un día de reposo, y el Señor pregunta a los que estaban allí, a los fariseos: ¿debo sanarlo o no debo sanarlo? Para cumplir la interpretación que ellos daban a la ley, Jesucristo no debería sanarlo. Pero el verdadero espíritu de la ley que Jesucristo tenía, que Jesucristo quería dar, hacía y lo llevaba en contra de eso, y hacía que hiciera el milagro. De hecho, hizo el milagro porque, de hecho, dice la palabra que él se entristeció porque ellos tenían un corazón duro. Entonces era pura religiosidad, era algo superficial, no tocaba los sentimientos, no tocaba el espíritu de la ley, esa interpretación. Y ese es el problema que el Señor Jesús tenía. ¿Cuál era en sí el problema? Bueno, la idea de la enseñanza de esta interpretación está incompleta, y eso es lo que sucede. Ellos tomaron solamente parte, tal vez la parte, no sé qué le convenía, y la aplicaron. Matas y mueres. El pecado, la acción, producto del pecado, la acción, producto del pecado es matar. La condenación, muerte. Entonces el Señor tiene esta dificultad porque ellos omiten deliberadamente lidiar con el pecado. Por eso Jesús entonces se compromete a traer una correcta interpretación y a darle el sentido apropiado a lo que Dios quiso decir desde un principio cuando dio la ley. Entonces el Señor dice esas gloriosas palabras: pero yo os digo, no en el no matarás. Eso no lo iba a mover ni un tilde, como él mismo había dicho. En la interpretación de ellos, eso dicen ellos. Ahora yo, con la autoridad que él tenía siendo hijo de Dios, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Entonces el Señor ya no está tomando la acción solamente, ¿verdad?, para que lleva a la condenación, sino que identifica el corazón del hombre como el asidero de donde sale la acción, que es cometer el pecado, cualquiera que este sea. Podemos aquí
no solamente colocar el pecado de homicidio, aunque estamos hablando de la ira, pero este es un principio fundamental para todos los pecados. No obstante, vamos a enfocarnos en la ira. Fíjense lo siguiente, ¿por qué llegaron ellos a esta interpretación, los antiguos? No era por falta de la palabra del Señor, porque en Levíticos 19:17 dice lo siguiente. Yo quiero irme a ese pasaje, yo quiero leerlo completo, porque el Señor Jesús va a realizar en todo esto que estamos leyendo, en estos versículos que leímos, una explicación de Levíticos 19, del 16 al 19. Dice así: no propagues el chisme entre tu pueblo. No atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. No te avergüences ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Cumple mis estatutos. Esto no es, ¿saben? Esto no es el Evangelio de Mateo. Esto es Levítico. Pero es exactamente lo mismo. Es lo que está explicando nuestro Señor. Y quiero hacer énfasis en el 19:17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Me gusta la Reina Valera porque dice: no abrigues en tu corazón. No le des cobertura. No arropes en tu corazón, ¿verdad? ¿Qué? Odio. Entonces, el Señor aquí toma esto, Levíticos 19:17, y dice: ¿saben qué? La ley dice que ustedes solamente con tener odio, producto de cualquier cosa, de cualquier altercado contra tu hermano, ya es digno de muerte. Ya el odio es digno de muerte. Y fíjense que aquí esta persona, o digamos, este individuo que está siendo analizado por el Señor Jesucristo, todavía no ha tomado ninguna acción. Y a eso quisiera ir. Estos tres, digamos, puntos que el Señor toca, dice, bueno, nada más con tener odio en tu corazón. Y el segundo dice: y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Ya el odio que está guardado en el corazón, que está allí, comienza a manifestarse, porque saben, eso no se queda tranquilo, nunca se queda allí. Siempre una raíz de amargura, siempre es producta por la ira, siempre va a producir algo, siempre va a ir a la acción, porque es como trabaja el enemigo. Y el tercer punto dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ya en este momento la ira es una cosa que se encendió de una forma poderosa, y ya aparte de llamar a su hermano necio, ya fatuo es un peor insulto, es decirle demente, es decir, una grave acusación contra una persona. Ya es incontenible la ira. En ese momento, si una persona está en ese estado y se le coloca el arma homicida, él actuaría con eso y mataría. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces el Señor dice, ¿saben? Y me llama mucho la atención de esta parte que el Señor está esbozando, porque aunque la ira vaya en aumento, comienza con un sentimiento en el corazón, comienza guardada, siendo atesorada, después se comienza a manifestar y después explota, después se manifiesta de una forma explosiva, explotando. Y eso va en aumento, pero me llama la atención que la condena es la misma. Eres reo y estás condenado, dice el Señor. Entonces el Señor en este instante ha identificado la causa. Hablando de la intensidad, en Deuteronomio 19:11 dice lo siguiente: pero si hay un hombre que, 1,
odia a su prójimo. Odia a su prójimo, ya el Señor lo expuso. Está en su corazón. Todavía no se ha manifestado. Y acechándolo, ahí el odio comienza, ¿verdad?, a llevar, dicen que eres esclavo por eso es que el Señor manda a tener dominio propio, pero ya no hay forma de contenerlo y comienza a maquinar, comienza a planificar, y después dice la palabra, y se levanta contra él, lo acecha, es la planificación producto del odio, y después viene la acción, se levanta contra él, y después viene y lo hiere. Y en el momento en que ejecuta la acción, pero ya el Señor desde un principio está diciendo, ya debes contenerte desde un principio. El Señor ya está colocando, ¿verdad?, y diciendo, todos estos pasos, durante todos estos pasos son condenables. Las personas, los pasos, las personas son condenadas. En este momento, una iglesia que predique este evangelio podría tener más sentido. Podría venir la persona con la dificultad y presentarse en esta iglesia, y ella podría identificar que la dificultad que presenta es producto del pecado, es producto de su mal vivir, es producto de haber roto, ¿verdad?, la conexión con su Dios. No hay conciliación con Dios. No hay allí, ¿verdad?, una comunión con su Creador. Entonces, eso lleva a estas acciones. Ahí entonces la ira nos lleva a nuestro título. La ira es evidencia de una persona que está espiritualmente muerta y puede ejecutar cualquier cosa. Y así, en esta condición vive la humanidad, mucha gente de la humanidad. Gracias le damos al Señor que nosotros hemos conocido y se nos ha sido revelado el Señor Jesucristo y nos ha bendecido con la salvación. Pero en este instante podemos ver que esta ira se mete inclusive entre los hermanos, entre nosotros, y debe ser contenida. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. O sea, que no debe ser abrigada, que no debe ser soportada, que no debe ser guardada. Eso es lo que quiere decir ese pasaje, y el Señor lo está exponiendo en esta parte. Debemos ¿verdad?, contener nuestra ira, dice el Señor. ¿Por qué? Porque toda la ira es condenada. ¿Y qué causa esto? Bueno, esto causa divisiones en la iglesia, divisiones entre los hermanos, divisiones con el vecino, causa división, ¿verdad?, y muerte en la comunicación entre las parejas, entre los matrimonios, causa muerte entre los padres y los hijos, porque no solamente la muerte física de lo que podemos hablar aquí. Muchas cosas mueren cuando entra el odio, cuando entra la envidia, causada por cualquier cosa. El odio puede venir por envidia, por celos, por lo que sea, pero la ira, la que enciende, la ira que lleva a maquinar, a planificar y matar al otro, es una ira que es pecado, y el Señor la identifica en este instante. Ahora el Señor tiene una enseñanza más completa, pero una iglesia así todavía no está enseñando todo. Está identificando, está diciendo, el problema está en el corazón del hombre. El problema está en ese corazón que tiene lleno de pecado y que lo lleva a cometer, a maquinar y a cometer el asesinato. Sin embargo, el Señor continúa, y por eso es que el Señor dice, para completar la enseñanza, aquí está la solución, que es lo que no daban los antiguos, y por eso es que Él dice, yo os digo, hay que identificar el problema. El problema está en el pecado, el problema está en el hombre que se ha desviado de Dios. Ahora bien, dice el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve
y presenta tu ofrenda. Qué bueno. Ahí está la solución que el Señor está dando. Y saben, es que los antiguos tenían dificultades al leer sus manuscritos, porque cuando comenzamos la enseñanza hoy, leímos en el versículo 17, dice: no atentes contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano, razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de tu pecado. O sea, debe haber una conciliación. Quiero hablar primero del altar. El altar no es el púlpito de las iglesias. Tampoco es el momento en que se toma la cena del Señor y se pide perdón públicamente. Y tampoco es el procedimiento. El altar es la ofrenda que se puede dar cada día y cada persona en su comunión con el Señor. Eso quiere decir que para buscar comunión, para buscar la reconciliación con el Señor, llevando una ofrenda y ofrecer un sacrificio, debe haber una conciencia limpia. Y dice entonces que nuestro altar es nuestro devocional diario. Eso es importante, que esté limpio. Y el Señor dice: párate un momento, deja eso allí y ve, ¿verdad? Dice la palabra, y con tu hermano que tiene algo, si tu hermano tiene algo contra ti. Y esto es clave, esta parte. Es si tu hermano tiene algo contra ti, evita la dificultad de que uno piense que tenga razón y que no es necesario hacer eso, que tenga razón en cualquier discusión o cualquier desaveniencia. El Señor ahí está eliminando eso, porque cuando usted ve dos personas discutiendo, usted rara vez le va a preguntar a alguno de ellos: mira, ¿qué pasó? ¿Por qué discutes? No, por esto. ¿Y tú tienes razón? Claro que tengo razón. Siempre van a tener razón los dos. Es rara vez usted va a conseguir una discusión y alguien le va a decir: no, yo estoy discutiendo, pero yo no tengo razón, pero yo estoy discutiendo. Eso difícilmente ocurra. Pero entonces el Señor, para evitar que juzguemos que tenemos o no razón, porque siempre la vamos a tener en cualquier discusión, Él dice: bueno, no, es que vayas y si Él tiene algo contra ti, y resuelvas esa dificultad. Esto siempre ha sido visto como que vamos a pedir perdón, pero no es un perdón técnico. ¿Sabes? Tienes algo contra mí, te pido perdón y chao, ya se acabó. No consiste en eso. Es algo más complicado o algo más profundo. Es reconcíliate. Es llegar a un acuerdo. Es acordar y limar las asperezas. O sea, hay que sentarse con el hermano. Esto el Señor lo está poniendo para curar los corazones. Para curar los corazones. Y que no dé un paso más la ira, para contener la ira. Recuérdense que hay muchas formas. El Espíritu Santo siempre va a ayudar en esto. Pero hay muchas formas de sabiduría que el Señor da para que esto ocurra. La blanda respuesta, por ejemplo, es algo, ¿verdad?, que calma, ¿verdad?, la ira y el ímpetu. Hay formas que el Señor puede dar para abrir las puertas. Y es lo que dicen esta mañana. Hay que tocar las puertas. Hay que reconciliarse. Hay que limar las asperezas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con aquel que piensas que no tiene razón y que tú la tienes. Con ese también tienes que hacerlo. Con aquellas personas que te han tratado mal y que tú piensas que, repito, tienes razón, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo con tu pastor, tienes que hacerlo con tu hermano, tienes que hacerlo con tu hijo, tienes que hacerlo con el vecino. El Señor dice y establece, es la forma de curar. Y una vez que esto sucede, ven, dice el Señor, esa ofrenda, ofrécela con una conciencia limpia delante de su presencia. Esto es muy diferente, hermanos, a los que el Señor está, a los que planteaban esos intérpretes de la antigüedad judaica. Esto es algo más profundo. Esto es algo que de hecho muchos no estaban dispuestos a hacer por orgullo, por envidia, por celos, por tantas cosas. Entonces usted veía
a unas sinagogas repletas de hombres y mujeres bien encumbrados, pero su corazón lleno de dificultades. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere una iglesia santa. El Señor quiere una iglesia preparada. Quiere que seamos luz y seamos sal. Esa representación que les acabo de hacer ahorita había dejado de ser sal. Es desechada. ¿Por qué? Porque debemos ser diferentes a los demás. Ahora bien, esta es una iglesia que predicaría salvación. ¿Por qué? Porque es una iglesia que ofrece la solución. La solución es ir y reconciliarte. Primero con Dios, después con tu hermano. Y repito, estaba en Levíticos. Razona con tu prójimo. Razona con tu prójimo. Es el versículo 17. Para que no te hagas cómplice de su pecado. Hay que ir al lugar. Hay que ir con tu prójimo y razonar con él y limpiar. Gloria al Señor. Pero todo no llega ahí. Hay algo muy importante. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo tomas la decisión de hablar, de reconciliar, de ofrecer y de tomar la salvación que Dios está dando? El Señor lo expone en el versículo 25 al 26. Dice como sigue. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. No hay tiempo para explicar todos estos dos versículos de forma más profunda, pero puedo decirles la conclusión. Hazlo ya. No pierdas tiempo. Antes de que llegue el juicio, hazlo de una vez. Cruza la calle a donde está tu hermano. Ve, baja las escaleras a donde está tu hermano, porque a veces lo que pensamos que son nuestros adversarios están muy cerca. Están a una puerta o a una pared. Están en nuestras casas. Aquellas personas que tal vez tengan algo contra nosotros. Manda el mensaje por WhatsApp o por Line. Envía la información. Pide hablar con tu hermano, con tu adversario. ¿Cuándo? Ya. El Señor está diciendo, es ya que debes hacerlo. Es ya, porque el Señor de hecho necesita oraciones, cultos, comunión efectiva. Y este tipo de actitud dentro del corazón que se guarda causa oraciones y comuniones ineficientes. Y es lo que el Señor quiere en esta mañana para cada uno de nosotros. Una comunión, una restauración eficiente. Hay que razonar, dice. ¿Cuándo? Ya, dice el Señor. Y esto es muy interesante, porque Levítico termina de la siguiente forma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Qué hermosa palabra. Amar al prójimo. Amar a tu hermano, a tu prójimo. Amar a cada uno de aquellos que tal vez te ofendan. Porque no es solamente a tus hijos que amas mucho de forma natural, a tus hermanos, sino a aquellos que tal vez nos ofenden. Es la parte difícil. Eso sí nos hace diferente. Eso nos hace sal, nos hace luz. Porque los malos aman a sus hijos y aman tal vez a sus esposas a su manera, pero lo hacen. ¿Qué recompensa tienes si amas a los que te hacen bien? Esto es la diferencia que el Señor quiere marcar. Y quisiera terminar. El libro de Juan dice lo siguiente, y es como una conclusión. Ya esta iglesia, queridos amigos y hermanos que escuchan, es una iglesia que presenta soluciones. Es una iglesia que identifica la raíz del problema, que ve a las personas trabajadas y cargadas. Y el Señor dice, vengan, aquí hay salvación. Y identifica el pecado
y le da la solución. La solución es reconciliación con tu Dios, reconciliación con tu hermano. Cuando alguien viene a los pies del Señor, se reconcilia con Dios, se reconcilia con sus hermanos, se reconcilia con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, se reconcilia con la humanidad, se reconcilia con todo lo que lo rodea. Y entonces tiene paz y una conciencia limpia. Ojo, esto no es que se le eliminan todas sus dificultades, sino que tiene paz con el Señor. Y eso es el fundamento de la buena y verdadera vida. El Señor Jesús dice, lo contrario, los homicidios, la muerte, todo eso es del mundo. Pero en Jesucristo hay vida. Y recuerden el título del mensaje. El título del mensaje es La ira, evidencia de muerte y solución. Pero ahora podemos concluir diciendo el amor, evidencia de vida eterna. Las personas que aman no son gente tontas, son gente que están dando evidencias de vida eterna. Porque amas a tu enemigo no es que vas a quedar mal, eso es orgullo. Estás dando evidencia de vida eterna y estás siendo como tu maestro Cristo Jesús. La palabra de Dios termina de la siguiente manera. Quiero terminar yo de la siguiente manera. En 1 de Juan, capítulo 3, dice lo siguiente: hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. El mundo odia. El mundo está lleno de ira. Y es lo que está diciendo, no se extrañen. ¿Por qué? Porque ellos no están bajo la cobertura, pero ellos están llenos de pecado, no han venido a la fuente de agua viva que es el Señor Jesucristo para recibir el amor del cual hemos estado hablando. Esto es lo que está explicando el apóstol Juan en su epístola. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a la vida. Evidencias. Él va a decir, ¿cuál es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Y esto es bien importante y es bien delicado. No se puede no amar a los hermanos si está lleno de la vida de Jesucristo. Ese es el fruto, es una evidencia. Amas a tu hermano, amas a las personas inclusive que te odian, entonces sabes que ese está dando fruto digno de arrepentimiento porque has nacido de nuevo. Gloria al Señor. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿Por qué? Porque está lleno de odio. Es una cuestión de lógica, según lo que venimos explicando. Y en el versículo anterior dijimos que el mundo lo que hace es odiar. Todo aquel que odia a sus hermanos es homicida. Aquí está el discurso de Jesucristo y Levítico 19 en una sola cápsula. Todo el que odia es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, no es una persona que esté dando evidencia de salvación, es una persona que se encuentra muerta espiritualmente, y es el título de nuestra enseñanza en esta mañana. Y termina diciendo, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Jesucristo dio la vida, querido amigo, por ti, por mí, por todos los que escuchan esta enseñanza. Y lo hizo para que tengamos vida eterna y salvación y por amor. En este día, en este momento en que escuchas esta palabra, te conmino a que busques y nos escribas. Y queremos darte la oportunidad de presentarte a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos hace hablar así, y no solamente hablar, sino practicar lo que estamos hablando. Amar a nuestros enemigos no es nada fácil. Solamente viendo el ejemplo de nuestro Maestro y siendo fortalecido por Él, es que logramos tal hazaña. Dios te bendiga.
No pierdas la oportunidad y asiste a la capacitación los días miércoles a las 5 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. Seguimos con la oración 24/7. Te animamos a que te conectes. Hay muchos pilares de oración y juntos nos apoyamos y mantenemos el altar encendido. Te invitamos al servicio de oración vía Zoom los viernes a las 5:30 de la tarde. Si buscas apoyar este ministerio, te invito a que visites la página www.dcicaracas.com, donde vas a encontrar el apartado de donaciones y ahí verás todos los datos para aportar tu ayuda. Puedes conocer más sobre estas actividades visitando www.dcicaracas.com.